¿Qué tal? Bienvenidos a este encuentro virtual de la materia Introducción a las Ciencias Biológicas para la Tecnicatura Universitaria en Anestesia. Bueno, la idea de estos encuentros va a ser acercarnos un poquito más con respecto a las clases, lo que serían las clases de esta materia, y a través de las redes sociales poder estar un poquito más conectados. Bueno, antes que nada me presento, yo soy Maximiliano Avendaño y junto con la profesora Valeria Forlisi, que es la titular de esta materia, estamos a cargo de lo que serían las clases de Introducción a las Ciencias Biológicas. Esta materia lo que tiene, su eje principal es la anatomía humana. Esto es importante remarcarlo porque lo que vamos a utilizar a lo largo de la cursada son libros de anatomía humana. Nosotros tenemos un libro de cabecera, un libro recomendado, que es Anatomía Clínica de Pro, ¿no? De Eduardo Pro. Este libro, que es el que vamos a usar en toda la cursada, es un libro que tiene 2 ediciones, ambas de Editorial Panamericana. La primera edición es la que nosotros subimos al aula virtual, seguramente se habrán dado una vuelta por el aula virtual, y ahí tienen detalles de cuál es la bibliografía, y hay un link donde ustedes se lo pueden descargar. La segunda edición es prácticamente lo mismo. La segunda edición se corrigieron algunas cosas de tipeo y cosas que tienen las editoriales, que por eso es que ameritan ediciones nuevas. La anatomía no ha cambiado desde una edición a otra, así que cualquiera de los 2 libros les va a servir. Como esta materia es principalmente anatomía humana, lo recomendado paralelamente a ese libro es un atlas de anatomía. Los atlas son muy diversos. Lo que yo recomiendo es el Netter o el Prometheus, cualquiera de esos 2, que también son de fácil acceso. Si no pueden acceder me avisan y se los envío o los subo al aula virtual. Bien, entonces la idea de estos encuentros virtuales va a ser poder llegar lo más específico posible con el temario a estudiar, porque nosotros tenemos una evaluación que consta de preguntas choice. Son preguntas choice, siempre ha sido choice, y siempre lo que son exámenes finales y parciales van a ser choice. La única forma de que esta materia tenga un examen oral es el final libre. El final en modalidad libre es un examen que nosotros no recomendamos porque tiene una carga teórica importante y consta de una parte oral con reconocimiento de preparados cadavéricos, cosa que en la cursada no lo solemos dar. Bien, así que lo importante es mantener la regularidad, como sea, ya vamos a ir viendo cómo mantenemos la regularidad en la materia, y rendir los parciales y finalmente el examen final. Bien, seguramente me van a quedar muchas cosas por decir, ¿no? Pero cualquier cosa ustedes me lo hacen saber a través de las redes sociales, que al final de este video van a poder acceder, si no, en el aula virtual. Bien, teniendo en cuenta que esta materia es anatomía, nosotros, a diferencia de lo que se suele hacer en general en anatomía para medicina, acá en esta carrera la anatomía la vamos a ver por sistemas. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a estudiar al ser humano a través de los sistemas primero, es decir, ¿qué sistemas conocemos? ¿No? Cuando hablamos de sistemas, hablamos de un conjunto de órganos que tienen una determinada función, ¿no? O sea que todos están asistiendo a una misma función. En el caso de, vamos a poner un ejemplo, lo que sería el sistema cardiovascular, ¿no? Que está conformado por los vasos, el corazón, digamos que todos están con un mismo objetivo, ¿no? Llevar y traer la sangre a los diferentes tejidos. Bueno, eso es lo que conformaría un sistema. Hay otra palabra que genera una cierta ambigüedad, que es aparato. Aparato y sistema son 2 palabras que se suelen utilizar de forma indistinta. Lo cierto es que mucha gente lo hace y nosotros también lo hacemos y lo vamos a hacer. Pero bueno, la pequeña diferencia que hay entre un sistema y un aparato es que el sistema suele ser de un tejido celular homogéneo, ¿no? Ejemplo, el sistema nervioso. El sistema nervioso consta principalmente de neuronas. Son, digamos, el contenido principal en lo que es el contenido celular.
En cambio, si hablamos de el digestivo, el sistema digestivo, y vamos a ver que acá en esta imagen, lo que vemos acá, es justamente una imagen del sistema digestivo, ¿no? Que podríamos decirle que es un aparato. ¿Por qué? Porque la palabra aparato hace referencia ahora a órganos cuyos tejidos no son similares, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo esto que es el hígado, que también es parte de este sistema digestivo o aparato digestivo, que el estómago, que el páncreas, que el colon, en fin. Entonces, es una leve diferencia que tienen los dos términos. Sistema hace referencia a un sistema de células más homogéneas y un aparato es un poquito más heterogéneo. Bien, el objetivo entonces nosotros va a ser estudiar más o menos desde acá, ¿no? Desde acá en adelante, ¿no? Desde los órganos, pasando por los aparatos sistemas, hasta lo que sería el individuo organismo pluricelular. Bien, o viceversa, ¿no? En el sentido, la verdad que uno podría decir que siempre partimos de lo más general para ir después a lo más específico, ¿no? En fin. Bueno, para partir entonces de las generalidades, la clase de hoy, que es la primera clase, habla de generalidades, ¿no? ¿Generalidades de qué? De anatomía. Por eso es importante que nosotros sepamos que para hablar de generalidades y de la anatomía necesitamos en principio tener el mismo idioma. ¿Qué quiero decir con esto? Que podamos hablar con los mismos términos acá en cualquier parte del mundo y entendamos que estamos hablando de la anatomía humana. Para eso, los libros actualizados de terminología anatómica, que sería la terminología anatómica internacional, nos dan los términos que se utilizan acá y en todo el mundo. Esto es importante porque el libro Anatomía Clínica de Pro está actualizado con la terminología anatómica. Hay muchos libros de anatomía, los clásicos franceses, que son las viejas ediciones de libros como Rouvier, Latarjet, que puede ser que nos confundan un poco, ¿no? Con respecto a la terminología. Por eso yo les recomiendo ese libro que está en el aula virtual, que es Anatomía Clínica de Pro, primera edición o segunda edición. Bien, ¿qué tiene esta terminología anatómica para saber un poquito por qué es importante tenerla en cuenta? Clásicamente, la terminología anatómica, o lo que se usaba, la nomenclatura anatómica clásica, o la tradicional, había muchos nombres de personas. Es decir, había, por ejemplo, una región a nivel del muslo que se llamaba, o se llama, se sigue llamando, ¿no? Triángulo de Scarpa. Entonces, eso dificultaba un poco el objetivo de la anatomía, que era saber bien qué región estamos hablando, ¿no? No tenía mucha descripción, se sabía que era un triángulo, pero de Scarpa. Scarpa fue, digamos, el anatomista que lo descubrió. Bueno, la anatomía ahora, a través de la terminología anatómica, a esa misma región la llama triángulo femoral. Si hablamos de femoral nos referimos justamente a la región que está conformada por el principal hueso, que sería el fémur, ¿no? De esa región. Entonces, ya hablando de esto, sabemos que la terminología anatómica vino a hacer las cosas un poquito más claras y más descriptivas, ¿no? Se suprimió los que llaman epónimos, que serían estos nombres de personas, para directamente darle un nombre más descriptivo. Otra característica que tiene la terminología anatómica es que está redactada en latín. Muchos términos están en latín, con lo cual eso facilita un montón, porque el latín, que es una lengua muerta, puede traducirse a cualquier idioma de cualquier región, más o menos sin alterarse demasiado, ¿no? Los nombres son un poco más descriptivos. A partir de ahora ya los nombres no hace falta saberlos de memoria como solía pasar antes, sino que hay en el nombre una clave o algo que nos dicen a qué lugar se refiere, qué forma tiene, en fin. Y otra cosa interesante es que dice acá en el punto 4, es que se suprimen los homónimos, ¿no? Es cierto eso, clásicamente había nombres repetidos para diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, ligamento redondo, ¿no? Ligamento redondo o cosas así. Hoy en día sabemos que se trata de no repetir esos nombres. Ligamento redondo podría ser o ligamento redondo del útero o ligamento redondo de la cabeza del fémur. Lo cierto es que ahora se cambió eso y el ligamento de la cabeza del fémur se llama así, ligamento de la cabeza del fémur, y el ligamento que pertenece al útero se llama ligamento redondo del útero. Es un ejemplo que se me ocurre ahora, seguramente hay muchos más ejemplos
para poder entender esto de que se suprimen los homónimos. Bien, entonces, en conclusión, es importante tener un libro actualizado con la terminología anatómica internacional. El libro de Pro, la anatomía clínica de Pro, por ejemplo, tiene la terminología anatómica internacional. Otra cosa importante para poder hablar y referirnos a estructuras anatómicas del cuerpo humano es la posición anatómica. Posición que se caracteriza por tener la imagen tridimensional de cómo nosotros vamos a ver a la persona cada vez que nos refiramos a alguna estructura, ¿no? Y es esta que vemos ahí en la imagen, ¿no? La persona de pie, vista al frente, fíjense que están con los miembros superiores extendidos, importante las palmas hacia adelante, ¿no? Y los miembros inferiores, la persona está de pie, por lo tanto están extendidos, y la punta de los pies hacia el frente. Esta es la posición de referencia. Nosotros cada vez que hablemos y digamos la orientación de alguna estructura, vamos a basarnos en esta posición que es la posición anatómica. Para poder entender bien cómo nos referimos de manera ordenada y tridimensionalmente bien a lo que sería la posición anatómica, lo que hacemos es utilizar un recurso de la geometría que lo llamamos planimetría, y es para orientar al cuerpo y a las estructuras anatómicas en el espacio, ¿no? Nosotros utilizamos para esto los ejes y planos, ¿no? Ahí vemos la definición de eje, ¿no? La definición de eje es una línea recta definida por la unión de dos puntos en el espacio, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el dibujo vemos los tres ejes que caracterizan nuestras tres dimensiones, ¿no? El eje Z, el eje X y el eje Y, ¿no? Y por otro lado, lo que se ve ahí en colores, en los colores celeste, verde y rojo o medio anaranjado, son los planos. Los planos, fíjense que ahí, a diferencia de los ejes, los planos ya son una superficie, ¿no? Que no tiene espesor, no tiene demasiado espesor, y se extienden en el espacio y está formado por dos ejes, ¿no? En fin, esos planos y ejes son lo que nosotros vamos a incorporar a esta posición anatómica y vamos a tratar de usarlos todo el tiempo para poder referirnos a diferentes estructuras. Los tres ejes que vamos a utilizar son los que vemos ahí en la imagen, ¿no? Tenemos, partiendo de la posición anatómica, un eje llamado céfalo-caudal, que fíjense que es un eje que lo que hace es atravesar a la persona de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Recordemos que los ejes en realidad no tienen una dirección, ¿no? Pueden ser de un lado a otro, ¿no? Pero sí tienen una orientación específica, ¿no? El eje céfalo-caudal, por ejemplo, siempre se va a dirigir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Por eso el nombre céfalo-caudal, longitudinal o cefalopodálico, que tal vez cefalopodálico es lo más correcto cuando hablamos de una persona, ¿no? Una persona humana, ¿no? Céfalo, que viene de cabeza, y podálico, que viene de pies. El término cefalocaudal, caudal hace referencia a una cola, ¿no? Cola que nosotros dejamos de tenerla luego de la etapa embrionaria, ya dejamos de tener cola, ¿no? En cambio, algunos otros mamíferos la siguen teniendo. El siguiente eje es el anteroposterior. El anteroposterior es un eje que va de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Es un eje que siempre va a dirigirse así a la persona, ¿no? De atrás adelante o de adelante hacia atrás, ¿no? Puede ser más arriba, más abajo, pero siempre en dirección anteroposterior. Y finalmente el tercer eje, que es el lateral, que es el que está representado ahí en verde, que lo que va a hacer es cruzar a la persona de un lateral al otro, ¿no? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿no? Bien, estos son los tres ejes y los nombres más usados, los que están remarcados ahí en color rojo, azul y verde, son los nombres más usados, ¿no? Tienen varios sinónimos, pero son los nombres más usados y son los que vamos a utilizar nosotros a lo largo de la cursada. Bien, con respecto a los planos se dividen en dos grandes planos, ¿no? Los planos seccionantes, que son los más importantes, son los que vamos a ver ahora, y los planos limitantes, que vamos a ver que es un concepto más o menos diferente a esto. Los tres planos seccionantes que nosotros conocemos son el plano sagital, el plano coronal y el plano transversal. Bien, un plano, como decíamos antes, es una superficie sin espesor, y que sea seccionante significa que lo que va a hacer es cortar,
seccionar a la persona en dos partes, ya sean a través de un plano sagital, coronal o transversal, siempre va a cortar en dos partes. Bien, entonces empezamos por el plano sagital. El plano sagital se caracteriza por dividir el cuerpo en una parte izquierda o derecha, o una parte que va a ser más medial y más lateral. Ya vamos a ir viendo esto, qué significa que sea medial y lateral. Si el plano sagital cruza el cuerpo por la línea media del cuerpo, ahí sí nos va a dividir en una mitad derecha y una mitad izquierda. Pero este plano puede no pasar exactamente por la línea media del cuerpo, pasar más hacia lateral, hacia un costado. Entonces, cuando pasa para el costado, bueno, este cuerpo ya no está dividido en dos partes, digamos, iguales, derecha e izquierda, sino que hay una parte que es un poquito más lateral, más acotada, y otra parte que involucra algo medial y el resto de la parte del otro lado. Entonces, en este caso, el plano sagital, cuando pasa por la línea media, se le llama plano sagital mediano. Y cuando pasa a los costados de la línea media, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, lo llamamos plano sagital paramediano. Bien, los planos son sagitales, pueden ser medianos o paramedianos. Bien, el siguiente plano es el plano coronal. El plano coronal lo que hace es dividir a la persona en una parte anterior y una parte posterior, ¿no? Este plano puede cruzar más adelante o más atrás, pero siempre la persona va a tener una división en dos partes, una parte anterior y otra parte posterior. Y finalmente el plano transversal, que es el que está acá en verde, lo que hace es seccionar a la persona en una parte superior y una parte inferior. Es decir, por arriba de ese plano y por debajo de ese plano nos quedan dos partes diferentes de esta persona. Bien, estos no son los únicos planos, porque también nosotros sabemos que hay planos oblicuos, ¿no? Que no todos los planos siguen exactamente esto, ¿no? Los planos oblicuos se analizan de otra manera, ¿no? Son planos específicos para algún estudio en particular, ¿no? Pero estos serían los planos que nosotros utilizamos como planos seccionantes para poder estudiar el cuerpo humano. Bueno, los que le decía antes, con respecto a los planos limitantes son como el último plano en el que se pudo cortar el cuerpo. Es decir, seguramente tenemos un plano limitante que da la sensación de que la persona está metida como en un cubo, y vamos a tener un plano limitante anterior, que sería justo el punto donde ya no existe más para cortar, no existe más persona para cortar hacia anterior. Ese sería el plano limitante anterior. Lo mismo para el plano limitante posterior, para los laterales, para el superior y para el inferior. Sería como ese cubo en donde la persona ya no hay más nada para cortar. Serían los límites en los que nosotros podemos trazar los planos de sección, ¿no? Los planos limitantes serían los que ya no podemos seccionar a esta persona. Bien. Nosotros dijimos antes que vamos a ver a la anatomía por sistemas, ¿no? Un poquito adelantando lo que es la clase que viene, la anatomía, vamos a ver lo que sería el sistema cardiovascular, ¿no? Para poder entender un poquito de ese sistema cardiovascular, obviamente primero vamos a tratar de entender dónde está ubicado el principal órgano que, digamos, representa este sistema cardiovascular, que es el corazón, ¿no? Entonces, para poder practicar un poquito, y esto como adelanto a la próxima clase, vamos a ver un poquito cómo utilizamos estos términos de situación para poder ver bien los planos y los ejes. Fíjense, acá en esta imagen lo que estamos viendo es la caja torácica. Desde el punto de vista óseo, ¿no? Vemos los huesos que conforman la caja torácica. Fíjense, si tuviésemos que hacer una descripción anatómica, nosotros partimos siempre de la posición anatómica, ¿no? Entonces, esto que es la estructura ósea de la caja torácica, podemos decir entonces que acá, que esto sería la región anterior de esa caja torácica, está representada por el esternón. El esternón, que es un hueso que tiene tres porciones, un manubrio esternal, un cuerpo del esternón y una apófisis sifoides. El esternón vendría a ser como el hueso anterior a la caja torácica, ¿no? El hueso
que limita la caja torácica hacia anterior. Eso sería un ejemplo. Ahora, si pensamos, bueno, la caja torácica hacia posterior, ¿qué tenemos hacia posterior como límite? Bueno, vamos un poquito a esta vista, que es una vista lateral de la caja torácica, y vemos que hacia posterior tenemos toda la columna vertebral. Específicamente la columna vertebral, que se divide en cervical, torácica, lumbar, sacro y coxigio, ya lo vamos a ir viendo. Lo que tenemos específicamente acá como límite posterior de la caja torácica es la columna torácica, ¿no? Que consta de 12 vértebras llamadas vértebras torácicas. Bien, en esta imagen posterior se puede ver bien toda la columna en su longitud, ¿no? La columna torácica. Y finalmente a los laterales de esta caja torácica tenemos las costillas, ¿no? Costillas que veremos que se dividen en costillas verdaderas y falsas. Después veremos bien cómo está definido esto y por qué. Vemos que acá en este caso representan como el límite lateral de lo que sería esta caja torácica. Bien, siempre en cualquier descripción anatómica es importante los planos y ejes, ¿no? Sobre todo para poder referirnos a las estructuras con términos de situación. Por ejemplo, ¿no? Lo que vamos a ver en la clase que viene es, entre otras cosas, un espacio llamado mediastino. El mediastino es un espacio intratorácico, ¿no? Que consta de un conjunto de órganos que están metidos adentro de esto que sería la caja torácica. Bien, entonces, para poder ir reduciendo los espacios y poder llegar al mediastino, nosotros tenemos que empezar a definir un poquito cuáles son los límites de esta caja torácica, como estábamos haciendo recién. Hacia superior, por ejemplo, esto sería superior, esto sería inferior, esto, como vimos, es anterior, algo que podemos ver acá abajo también, anterior, y esto sería posterior, esto es posterior, una vista posterior, y finalmente las costillas así bien laterales. Podemos decir que la caja torácica tiene una forma como de cono, donde consta hacia arriba de un orificio, ¿no? En lugar de tener una punta en el cono, digamos que tiene un orificio que es más chico que el orificio inferior, ¿no? Tiene dos orificios, un orificio superior, que es el orificio superior del tórax, y un orificio inferior, que es el orificio inferior del tórax. Bien. Y después tiene los límites que nosotros veníamos diciendo. El mediastino, por ejemplo, va a estar acá adentro de esta caja torácica. Por lo tanto, recuerden que los límites que nosotros mencionamos recién seguramente participen en la formación de los límites del mediastino. Vieron que nosotros, mejor dicho, yo dije muchas veces los límites, ¿no? La anatomía se basa mucho en describir límites y contenido. La mayoría de las regiones llamadas regiones topográficas, ¿no? Que se estudian por regiones topográficas, consta de límites y contenido. El mediastino, por ejemplo, es un ejemplo de eso, ¿no? De una región intratorácica, un espacio, mejor dicho, un espacio intratorácico que tiene límites y contenido. Bueno, por hoy llegamos hasta acá. Espero que se haya entendido esta pequeña parte, este pequeño encuentro. Seguramente entenderemos muchos más. Y la idea es que por ahora practiquen con el libro de referencia, que es Anatomía Clínica de Pro. Es el libro que vamos a utilizar a lo largo de la cursada. Estos primeros conceptos de generalidades de anatomía. Algo muy importante. Nosotros hasta ahora estamos usando el aula virtual y Facebook. Bueno, hay una opción más que podemos utilizar, que es WhatsApp, ¿no? WhatsApp, acá tienen los links. A través de este código QR pueden escanear y llegar a los links. La idea es que los que no se pudieron todavía anotar al grupo de Facebook lo hagan ahora a través de este video. Y lo nuevo es que hay links de WhatsApp que están acá en estos QR, que también están por comisión, ¿no? Comisión 1 y comisión 2. ¿Por qué están por comisión? Por una cuestión organizativa. Todavía no sabemos bien cómo va a ser el modo de evaluación, pero es mejor tener las dos comisiones en grupos diferentes para cualquier modificación que se haga con respecto a algún día. Imagínense que se puede dar presencial o se puede dar de alguna otra manera. Estaría bueno hacerlo por comisión para cualquier modificación que tenga que ver solo con un grupo de personas de una comisión. La información les llegue más rápido.
Bien, bueno, con respecto al grupo de WhatsApp, yo no tengo ningún problema que ustedes me escriban o me pregunten lo que sea. Yo voy a tratar de contestar todo lo que pueda. No tengo problema en eso. El único problema va a ser el desfasaje de tiempo. Tal vez lo contesto un poquito más tarde, pero voy a tratar de contestar todo. Y con Facebook es una buena opción para ir subiendo material, ¿no? Y para que también se plantee alguna duda, algún debate. O sea que vamos a tratar de usar todo lo que podamos para hacer que esta cursada esté cada vez más cerca, ¿no? Entre ustedes y yo, entre todos estemos cada vez más cerca. No sabemos bien cuánto va a durar esto de las clases no presenciales, pero bueno, esperemos que se resuelva lo antes posible. Mientras, estén atentos al aula virtual, que cualquier información que sepa, se los voy a informar. Igualmente, creo que este tipo de redes sociales, incluyendo WhatsApp, va a ser mucho más rápido para comunicarles cualquier información nueva. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.